Compañeros y compañeras, muchas gracias por vuestro esfuerzo en desplazaros hasta aquí un lunes a última hora de la tarde para participar en este acto que hemos titulado de la Constitución española a la integración europea. Este es un evento muy relevante para el Partido Socialista de Madrid por varias razones. Una de ellas, la primera, es porque es uno de los primeros actos públicos que organizamos en colaboración con la Dirección Federal del Partido después de haber celebrado nuestro 13º Congreso del Partido Socialista de Madrid. Hace 2 semanas celebramos un acto también conjuntamente contra la violencia de género en Alcorcón, en el que participaron nuestros 2 secretarios generales, Pedro Sánchez y José Manuel Franco, y la verdad que fue todo un éxito. Y el acto de hoy, solamente por la asistencia de todos vosotros y vosotras, ya es un éxito. Y la segunda razón y más importante es porque es un acto organizado desde el corazón y desde la razón, porque la Constitución española y la Unión Europea son consustanciales al ser de los y las socialistas, a nuestra identidad, a nuestros sentimientos y a nuestro programa. Este es un evento de reflexión y de propuesta a punto de comenzar la campaña electoral de las elecciones catalanas, para las que deseamos un éxito excelente para el Partido Socialista catalán y para su candidato Miquel Iceta. Sin las propuestas y la responsabilidad del Partido Socialista Obrero Español, hubiera sido imposible, hace ya casi 4 décadas, elaborar la Constitución española. Hoy siguen siendo imprescindibles nuestras propuestas y la responsabilidad de nuestro partido, encabezado por nuestro secretario general, Pedro Sánchez, para seguir defendiendo la Constitución frente al desafío independentista. Y tampoco hubiera sido imaginable, sin el Partido Socialista Obrero Español y el que era presidente en ese momento, Felipe González, el ingreso en 1986 en la Unión Europea. Y lo mismo que hoy sería inimaginable profundizar en la construcción europea sin nosotros, los socialistas y las socialistas. Hemos querido poner en relación todo ello en la Semana de la Constitución con este acto público. Quiero agradecer especialmente a Carlos Carnero, secretario del Área de Globalización, Unión Europea y Solidaridad de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Madrid, porque él no solo ha sido el que ha impulsado el que este acto se realizara, sino el que ha hecho posible que podamos estar todos y todas aquí. Y, por supuesto, también agradecer a los equipos del partido, tanto a nivel federal como a nivel regional, que han colaborado con su siempre excelente y a menudo invisible trabajo. Muchas gracias. Contamos esta tarde con 3 oradores de lujo: José Manuel Franco, José Manuel Rodríguez Uribes y Josep Borrell. Sin más, quiero dar la palabra a nuestro secretario general y portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, que también ha sido uno de los principales impulsores para que este acto hoy pueda llevarse a cabo. Muchas gracias. José Manuel, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes, compañeras y compañeros, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este acto tan importante. Esto no es un acto más, no es un acto retórico, además, es algo muy importante siempre y en estas fechas mucho más, si cabe. En parte, Carmen me ha pisado una pequeñísima parte de mi intervención, que era dedicada a Carlos Carnero, que fue el que tuvo el empeño en la Ejecutiva Regional de organizar este acto, de pillar, valga la expresión, a Pepe Borrell, dada su agenda tan intensa que tiene, y de que podamos tener el lujo de que hoy Pepe nos acompañe, y por supuesto también a José Manuel. Y al hilo de esto que estoy diciendo, quiero hacer una reflexión que a lo mejor pasa desapercibida, pero yo no quiero que pase desapercibida. Fijaos, por orden de intervención, estamos aquí, por orden de intervención, repito, una vasca, un gallego, un valenciano y un catalán. Es curioso, porque este es el modelo que defiende el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, esta mezcla de culturas dentro de lo que es España
que podamos vivir todos en Madrid y, sobre todo, que podamos compartir un proyecto. Por eso, cuando se dice que el Partido Socialista Obrero Español es el que más se parece a la realidad española, hoy, un acto como el de hoy, pone de manifiesto precisamente que no es algo retórico, sino que es verdad, que compartimos un proyecto, que somos capaces de defender nuestras identidades, porque ninguno de nosotros renunciamos a nuestras identidades regionales y, sin embargo, estamos todos unidos en pos de un proyecto común y de un país al que todos amamos, que es España. Bien, decía que era un acto importante porque vivimos tiempos de lucha por los valores que nos han permitido construir nuestras democracias y nuestro estado de bienestar, como europeos y como españoles que somos. Valores compartidos por la Constitución española y la Unión Europea, como la libertad, el respeto al Estado de Derecho, la igualdad, la solidaridad, la integración, la no discriminación, la tolerancia, que son valores que nos definen colectiva e individualmente, pero que ahora mismo están siendo cuestionados. Primero fueron cuestionados por la crisis económica y por la gestión neoliberal de la misma, basada solamente en una austeridad a ultranza, que ha enviado al desempleo e incluso a la pobreza a millones de personas, que ha aumentado la desigualdad social y la de género, que ha creado las condiciones objetivas para que muchos hombres y muchas mujeres dudaran de la capacidad de nuestras democracias y de nuestras instituciones para garantizar el presente y un futuro seguro. Y ahora estos valores son cuestionados por fuerzas políticas de dos tipos, los populismos y los nacionalismos. Y son cuestionados en muchos lugares del mundo, también en España, también en Europa, y pretenden hacernos retroceder en el tiempo y derribar los avances políticos, económicos y sociales que hemos alcanzado entre todos en las últimas décadas. Unas fuerzas, digo que utilizando la intranquilidad y el desasosiego generados por la crisis, quieren levantar nuevas fronteras, y pretendo enfatizar mucho en esto. Fronteras de todo tipo, fronteras entre territorios, fronteras entre ciudadanos, fronteras nacionales, fronteras sociales, fronteras étnicas, fronteras de género, fronteras generacionales, fronteras que, en definitiva, compañeras y compañeros, al menos los socialistas, creíamos que estaban ya absolutamente superadas. Y tenemos ejemplos muy concretos. Ahí tenemos el ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos, los partidarios del Brexit en el Reino Unido, Le Pen en Francia, Beppe Grillo en Italia, Wilders en Holanda o la Alternativa por Alemania en Alemania. Son ejemplos, entre otros, que representan lo que ya no puede ser Europa y lo que no puede ser el mundo del siglo XXI. Aquí en España tenemos a los independentistas que han tratado de echar un pulso al Estado de Derecho, que han tratado de echar un pulso a la soberanía nacional, que han tratado incluso de echar un pulso a la mitad, por lo menos, de los propios ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Los socialistas no tenemos dudas, en absoluto. Hemos sido, a lo largo de la historia, los primeros y principales promotores de los valores europeos y de su constitucionalización y de su implementación práctica. Y hoy vamos a seguir siendo los primeros defensores frente a la crisis y, como he dicho, frente al populismo y frente al nacionalismo. De hecho, decimos, y lo podemos decir con orgullo, que el Partido Socialista Obrero Español es el único partido de los que elaboraron la Constitución e hicieron campaña desde el principio en su favor, que no han cambiado de nombre, ni por cuestiones políticas ni por cuestiones fiscales. Seguimos siendo Partido Socialista Obrero Español. Y por idénticas razones asumimos en su momento la extraordinaria responsabilidad que representó el conseguir el ingreso definitivo de nuestro país en la Unión Europea. Y eso ha sucedido bajo un gobierno del Partido Socialista
ha sucedido bajo un gobierno presidido por nuestro compañero Felipe González. Sabemos bien la importancia crucial de estos valores europeos y españoles, la necesidad de mantenerlos y de hacer todo lo posible para que sean una realidad tangible en la vida cotidiana de la gente. Por eso, precisamente por eso, somos parte muy activa de la respuesta democrática al populismo y al nacionalismo, tanto en España como en Europa. Por eso, y por un ejercicio de responsabilidad digno de todo elogio, hemos apoyado la aplicación del artículo 155 de la Constitución y hemos promovido la convocatoria de elecciones en Cataluña el próximo día 21. Frente al desafío independentista, nosotros, una vez más, los socialistas, hemos respondido con sentido de Estado y con sentido de la responsabilidad. Y por eso también hemos apoyado la creación de una comisión parlamentaria que estudie la futura reforma de la Constitución española, de la que luego hablaré, si me lo permitís. Ahora bien, la defensa de estos valores constitucionales y europeos debe ser activa y dinámica. No conseguimos nada si contemplamos estos valores y su consecución, si contemplamos la Constitución como algo que está en el pasado, como algo intocable. Tenemos que defender estos derechos de forma activa, dinámica y permanente. Y no solo defenderlos, sino profundizar en su desarrollo y modernizar el país para los nuevos tiempos que corren. Los socialistas de Madrid, además, sabemos perfectamente cómo es una gestión ultraliberal y en bastantes casos aquí en Madrid, como todos sabéis, alejados de la ética. Y las consecuencias que estas políticas nefastas pueden tener para la ciudadanía. El gobierno regional del PP, primero con Esperanza Aguirre, luego con Ignacio González y actualmente con Cristina Cifuentes, porque por mucho que se empeñen en decir que son diferentes, sigue siendo el mismo Partido Popular de siempre, se han comportado y han hecho una gestión justamente contraria a lo que deben ser los intereses generales de todas y de todos los madrileños. Por eso, compañeras y compañeros, ha llegado el momento de hacer un llamamiento a la ciudadanía para ir más allá del miedo al presente y al futuro, más allá del miedo al presente y al futuro que ha generado la crisis, de hacer una oferta programática basada en la defensa de nuestros valores constitucionales y europeos, que evite caer en la tentación de echarse en brazos del manido populismo y nacionalismo. Un llamamiento más allá del miedo al presente y al futuro, decía, basado en un compromiso de regeneración democrática, que mejore el marco institucional, que combata la corrupción, que aumente la transparencia, que fomente la rendición de cuentas, un compromiso social, y también lo repito, que recupere, fortalezca y ensanche el estado de bienestar, haciendo compatibles austeridad, crecimiento y creación de empleo, pero creación de empleo de calidad. Y en un compromiso también europeísta, que siga derribando fronteras en lugar de crearlas, para seguir edificando entre todas y entre todos la casa común europea. Un llamamiento que hacemos los socialistas, por supuesto, desde el Partido Socialista Obrero Español, encabezado por nuestro secretario general Pedro Sánchez, pero también que hacemos los socialistas desde Cataluña, encabezados en este caso por nuestro compañero Miquel Iceta, y por supuesto, que hacemos los socialistas de Madrid. Es una apuesta clara y decidida por profundizar en derechos, por profundizar en el estado de bienestar que está siendo puesto en peligro por las políticas neoliberales del Partido Popular. La Constitución de 78 y la Unión Europea son los instrumentos que queremos utilizar los socialistas para hacer efectivo este compromiso del que os acabo de hablar, desde los valores irrenunciables que componen la España de hoy y la de sus socios europeos. Por eso, compañeras y compañeros, os convocamos a esta tarea y os convocamos cuando están a punto de cumplirse 39 años de la aprobación de nuestra Constitución y cuando la Unión Europea se apresta a una nueva profundización política. Decía antes
que los socialistas no somos dudosos en la defensa de esta Constitución. Os decía antes y reitero que somos la única fuerza política en el marco parlamentario que defendió la Constitución en su día y que sigue con las mismas siglas. Porque os quiero recordar, lo que ya todos sabéis seguramente, que el Partido Nacionalista Vasco, que se mantiene en el marco parlamentario y con las mismas siglas, se abstuvo en la Constitución del 78. Y curiosamente, también quiero destacar que la Constitución del 78, una de las comunidades autónomas donde fue más votada, fue curiosamente en Cataluña. Fue curiosamente en Cataluña. Este es un hecho que a veces no se pone de manifiesto, pero creo que es muy importante. ¿Por qué estábamos y estamos defendiendo la Constitución? Porque todos estaréis de acuerdo conmigo en que fue el periodo más brillante y duradero de la convivencia democrática en España. Porque todos estaréis de acuerdo en que nos ha facilitado el acceso a los ciudadanos a nuevas condiciones de vida, a condiciones de vida mucho más dignas, que ha facilitado, por ejemplo, el derecho a la educación de todas y de todos los españoles, que ha facilitado, por ejemplo, el derecho a la protección de la salud de todas y de todos los españoles. Pero es verdad que toda obra puede ser mejorada, y es verdad que es ahora mismo imprescindible, para mantener viva la Constitución, para mantenerla vigente, es imprescindible reformarla. Y es imprescindible reforzar determinados derechos que creíamos consolidados, pero que el tiempo nos está demostrando que no lo están. Hay que profundizar en determinados derechos que necesitan una mayor y una mejor protección por parte de los poderes públicos. He citado muchas veces la salud o la dependencia, pero hay otros muchos. Por ejemplo, la igualdad. La igualdad debe ser reconocida, igualdad entre hombres y mujeres, debe ser reconocida en la nueva Constitución que pretendemos reformar. Por ejemplo, un progreso sostenible, una lucha contra los efectos del cambio climático. Son temas que a nuestro juicio deben ser reconocidos en la Constitución que pretendemos reformar. El reconocimiento, por ejemplo, también de nuevos derechos para personas con discapacidad, también debe ser reconocido en la Constitución que pretendemos reformar. He dicho al principio, no somos dudosos en la defensa de la Constitución, pero aparte de los motivos que os he expuesto, también el tema territorial merece ser tratado en profundidad, también la incorporación de las nuevas generaciones a los procesos políticos, nuevas generaciones que no han tenido nada que ver, en principio, con la aprobación y discusión de la Constitución del 78, pero que tienen mucho que aportar al futuro del marco político y de derecho de nuestro país. Hacemos por eso un llamamiento a la responsabilidad, un llamamiento a reformar la Constitución, porque, como he dicho al principio, es la mejor forma de mantenerla viva y porque creemos firmemente en los valores que representa la Constitución. Y me vais a permitir, compañeras y compañeros, un breve paso por los temas más orgánicos. El día 21, como os he dicho, se celebran elecciones en Cataluña. El día 21 va a ser un día muy importante, no solo para Cataluña, sino para España, y diría más, también para Europa. Y quiero que sepan los compañeros del PSC, como ya he manifestado en mi intervención en el Comité Federal, que cuentan con el apoyo incondicional de los socialistas madrileños, que no solamente el día 21, sino antes y después estaremos con los compañeros del PSC, estaremos a lo que ellos nos digan, estaremos para lo que ellos nos necesiten, porque uno de los valores fundamentales del socialismo es la solidaridad, y los compañeros del PSC se merecen todo nuestro apoyo, todo nuestro ánimo y toda nuestra solidaridad, y creo que es el momento adecuado para reiterarlo, que sepan los socialistas catalanes que los socialistas madrileños estaremos a su lado el 21, antes y después. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Y os dejo ya con un compañero de la Ejecutiva Federal, al que yo no tenía el placer de conocer hasta hace poco, había leído cosas suyas, pero cuanto más leo, más me gusta lo que escribe, lo que dice, cómo se comporta como un auténtico socialista en todos los ámbitos de la vida. Para mí, que sepas, José Manuel, que eres un gran descubrimiento y que cuentas con todo mi afecto y que seguro que os
hará más entretenida la tarde de hoy con su magnífica intervención, que no me cabe duda. Muchas gracias, José Manuel. José Manuel... Sí, voy a decir algo más. José Manuel Rodríguez Uribes es secretario ejecutivo de Laicidad de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español y es profesor titular de Filosofía del Derecho, director del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en la Universidad Carlos III de Madrid y en 2005 fue, junto a Gregorio Peces Barbas, director del Gabinete del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. Gracias, José Manuel. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, secretario general, por tus cariñosas palabras. Es mi secretario general, además, directo. Gracias, Carmen, también. Gracias, Carlos, por haberme invitado a esta magnífica mesa y a este encuentro con compañeros y compañeras para homenajear a la Constitución española, y gracias también por poder estar con Pepe Borrell, que es siempre uno de nuestros referentes políticos e intelectuales también, ¿no? Por tanto, quiero expresar en 30 segundos mi satisfacción por estar aquí con vosotros, con vosotras. Llevo una libreta, pero que nadie se asuste, no voy a extenderme demasiado. Voy a hacer una reflexión abuela pluma un poco a propósito del tema, ¿no?, de lo que se nos proponía y de las fechas en las que estamos. Es verdad que el 6 de diciembre es el momento que celebramos, porque es el momento del referéndum de los españoles y de las españolas, aunque la Constitución entra en vigor el 29 de diciembre. Para los juristas, la fecha de verdad, para los formalistas, es el 29 de diciembre, que iba a ser el 28, pero por razones obvias, pues se pensó, yo creo que con buen criterio, que era mejor publicarla el 29. Bueno, aparte de la broma, la reflexión que quería hacer es que me parece que el proyecto que significa la Constitución del 78 y el proyecto europeo tienen en común el proyecto europeo, que arranca mucho antes, que arranca, digamos, si no nos queremos remontar muy lejos, pues a 1945, lo que supone la reflexión colectiva europea tras la Segunda Guerra Mundial, la experiencia del nazismo, de los fascismos, del genocidio, ¿no? Y esa idea que surge ahí de forma mucho más clara que en tiempos anteriores, de que había que vincular democracia y Constitución. Es sorprendente que en el siglo XXI todavía tengamos que defender esta conexión entre democracia y Constitución. Es decir, no hay Constitución sin democracia, no hay Constitución, digamos, antidemocrática o contra la democracia, pero no hay democracia sin Constitución, ¿no? Un autor norteamericano lo representa muy bien con la metáfora de Ulises y las sirenas, ¿no? No sé si recuerdan ustedes cuando volvía a casa, ¿no?, y decide taponarse los oídos con cera, atarse al mástil, a los marineros también, para no oír los cantos de sirena, ¿no?, para no volver a las andadas, ¿no? Por eso sorprende, ¿no?, que cuando hablamos de la Constitución mucha gente piense que la Constitución, o alguna gente, es un obstáculo a la democracia, cuando es todo lo contrario, es esa conexión que ya pensaron viejos filósofos iba a decir que no me iba a remontar, pero no tengo remedio, con lo cual algo me remontaré. Por ejemplo, Pascal, cuando decía que había que poner juntas justicia y fuerza, porque la fuerza, incluso la democrática, si no es justa, es tiránica, y la justicia, si no es fuerte, es impotente. Entonces decía, pongamos juntas justicia y fuerza. Y un poco la democracia constitucional tiene esta pretensión. Y ese es el proyecto europeo también, ¿no? Por tanto, yo creo que un homenaje a la Constitución, que debemos hacer los socialistas, y la verdad es que con esta participación de todos vosotros, pues se demuestra que los socialistas queremos a la Constitución del 78, entre otras cosas porque fuimos protagonistas, porque participamos activamente, por tanto la queremos, pero es verdad que, como decía José Manuel, que el secretario general, la mejor forma de quererla, seguramente hoy, 40 años después, 39, la mejor forma de honrarla es actualizarla a los nuevos tiempos, actualizarla a los desafíos del siglo XXI, que no son pocos, cubrir algunas lagunas,
porque es verdad que en el 78 las preocupaciones eran otras. Por tanto, yo creo que ese desafío lo tenemos, y frente a los que han querido ir por un camino de ruptura de la convivencia, o frente a los que no quieren mover nada, creo que los socialistas debemos liderar un mensaje de renovación del pacto social y político, en lo que insiste mucho nuestro secretario general Pedro Sánchez, y como consecuencia de ello, de renovación de la norma fundamental de convivencia, que es la Constitución. Bueno, os voy a poner solo un ejemplo, y con esto me retiraré, me dejaré de hablar, ¿no? Es decir, un ejemplo de eso que decía, ¿no? La Constitución del 78 es una gran norma, homologable a cualquier norma o cualquier Constitución europea de nuestro entorno, pero, por ejemplo, en el artículo 1, que se refiere a los valores superiores, es decir, a los valores que inspiran todo el ordenamiento jurídico, habla de la libertad, está muy bien, habla de la igualdad, está muy bien, habla del pluralismo político, fundamental en el 78 y todavía hoy para asegurar la diversidad de opciones políticas, y habla de la justicia. Pero, por ejemplo, no habla de la solidaridad. Es verdad que de la solidaridad se habla después en la Constitución, pero no habla de la solidaridad, y es un valor fundamental para el Estado social y para profundizar en el Estado social. De hecho, los derechos sociales, los que los socialistas llamamos derechos sociales, en la Constitución son principios rectores de la política social y económica, no son derechos en un sentido auténtico, ¿no? Por tanto, yo creo que hay unos desafíos ahí vinculados a ese valor de solidaridad que es fundamental en el socialismo democrático y que puede impulsar esa reforma y ese avance, ¿no?, ese progreso de la Constitución del 78. La solidaridad, además, es fundamentalmente personal, también entre territorios, ¿no?, incluso entre compañeros, decía antes con los compañeros catalanes. Pero también la solidaridad y la fraternidad es hacia las generaciones futuras. Cuando hablamos de los nuevos derechos del medio ambiente, fundamentalmente estamos pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos. Por tanto, estamos tratando de adaptar unas normas hoy que protejan el planeta y que permitan dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos un planeta en el que se pueda vivir, ¿no? Un planeta vivible, diríamos, ¿no? Bueno, por tanto, la solidaridad es importante. Y además es importante, voy a cometer una pedantería más, porque repasando un poco el valor, decía, a ver, ¿de dónde arranca? Claro, uno empieza así y terminan los griegos. Y es verdad que Aristóteles decía que hay dos tipos humanos incompatibles con la compasión, decía él. Compasión, que es compartir, que es un gran valor socialista. Compasión, decía, era dos tipos humanos incompatibles con la compasión, es decir, esas personas que no sienten el dolor ajeno como propio, ¿no?, sino como ajeno. Bueno, pues decía, uno, los que tienen una excesiva opinión de sí mismos, es decir, los que creen que sus éxitos son consecuencia de sus méritos y sin ningún otro tipo de ayuda. Por tanto, también consideran que los que tienen desgracias las merecen, por tanto hay una brecha ahí insalvable. Y decía algo más importante, el segundo tipo humano es aquel que tiene demasiado miedo. Los que tienen demasiado miedo son incapaces de ser solidarios, porque tienen tanto miedo que temen que los otros que tienen más necesidades les arrebaten lo poco que tienen. Y yo creo que muchas de las cosas que están pasando hoy en Europa, que tienen que ver también con lo que decía José Manuel antes, de el auge de ciertos extremismos, que alimentan el miedo, que aprovechan cosas que son reales y que son un desafío, como el terrorismo, el combate contra el terrorismo, alimentan un miedo que los socialistas tenemos que desmontar con racionalidad y con solidaridad, ¿no? Bueno, esto es la solidaridad. El otro valor que tampoco está, y claro, tengo que hablar porque soy secretario ejecutivo de laicidad, solo faltaba que no dijera nada de la laicidad, es la laicidad. Es decir, bueno, yo creo que se hizo un gran esfuerzo en la Constitución, vista con perspectiva histórica, pasar del nacionalcatolicismo, es decir, de la religión obligatoria, a un Estado no confesional, pues es, en términos históricos, revolucionario. Pero es verdad que 40 años después hay cuestiones que todavía deben ser tratadas mejor, ¿no?, en esta materia. Y yo creo que la laicidad, que por cierto lo digo siempre para que nadie me interprete mal, la laicidad se sitúa entre dos extremos. Por supuesto, entre el Estado confesional, la religión obligatoria, una religión oficial, pero también se sitúa alejada del Estado ateo, que Europa lo vivió también,
lo que significó la Unión Soviética, la persecución de lo religioso, del sentimiento religioso. Un Estado laico es un Estado neutral, es un Estado que defiende el respeto entre las distintas confesiones y las distintas opciones personales. Es un Estado que favorece la autonomía moral de cada persona, ¿no? Y bueno, para no alargarme, porque me podría alargar, pero yo creo que nos apetece a todos más escuchar a Pepe Borrell, acabaré con una cita, he dicho ya varias, pero una que tiene que ver con la laicidad y que tiene que ver también con Cataluña, ¿no? Casi, esto de ser filósofo del derecho es que nos hace conectar casi todas las cosas, todo con todo, luego a lo mejor no es así, pero ¿qué es lo que decía Fernando de los Ríos? O incluso antes Pablo Iglesias, por cierto, nuestro Pablo Iglesias, el fundador, que decía, Ortega decía de él que era el más europeo de los españoles, lo digo también por esta conexión europeísta desde el principio del Partido Socialista, ¿no? Bueno, pues decía Fernando de los Ríos, que es uno de los clásicos nuestros en este ámbito, decía, en España hace falta la revolución del respeto. Y yo creo que esta idea, la revolución del respeto, fíjense, revolución y respeto, creo que es algo que, o fijaros, es algo que tenemos que recuperar y creo que los socialistas tenemos que liderar esta revolución del respeto. Muchas gracias a todos. Gracias, José Manuel. Bueno, y ahora te toca a ti, Pepe Borrell, nuestro amigo Borrell, no solo expresidente del Parlamento Europeo, sino uno de los mejores presidentes, bueno, el mejor presidente de esa Cámara y probablemente hoy el líder político que mejor está argumentando contra el nacionalismo y el populismo. Tienes la palabra, Pepe. Eres muy generosa con tus palabras, yo las agradezco, pero sin duda inmerecida, sobre todo, bueno, no sé cuál de las dos es más inmerecida, pero la primera desde luego lo es mucho. Bueno, muchas gracias por estar aquí y gracias, querido Carlos, porque es imposible resistirse a sus propuestas. No he conocido persona más insistente y capaz de conseguir los objetivos que se propone. Y gracias, por supuesto, al secretario general de la Federación Socialista Madrileña, perdón, Partido Socialista Madrileño, como se nota que uno tiene ya unos años, ¿no? Yo recuerdo cuando a mi vuelta de Estados Unidos se refundó la FSM, ¿no? Se refundó la FSM y entonces recuerdo que refundamos la agrupación de Madrid Norte, que iba desde Argüelles hasta Villalba. Todo eso era una sola agrupación en la que militábamos 7 personas. Todos los cuales después han tenido trayectorias importantes, ¿no? Todos éramos universitarios y tal. Y recuerdo que un día me decía Javier Solana, que era miembro también de la agrupación, esta noche iba a venir un obrero con nosotros. Para acabar de darle dimensión a nuestro nombre. Entonces nos llamábamos FSM y perdón por haber cometido el desliz de seguir utilizando este nombre tradicional. Veo aquí caras de amigos y conocidos a los que quiero agradecer especialmente que dediquen su tiempo a este acto y quiero felicitarte por tu éxito en las primarias, un éxito democrático que tiene que ir seguido, estoy seguro, de una colaboración entre todos, porque las primarias no tienen ningún sentido si al día siguiente de haberlas hecho, todos los que han participado en ellas no se ponen a colaborar con el ganador como si la hubieran ganado ellos. Me preocupa el aplauso, porque esto debiera ser obvio. Porque esto debiera ser obvio y no debiera suscitar ninguna clase de entusiasmo. Pero yo creo que cuando se compite entre compañeros es más complicado que competir con adversarios, ¿no?
Y desde luego después de las primarias el que no ha recibido el apoyo mayoritario, lo digo en esas palabras, no el que las ha perdido, el que no ha recibido, los que no han recibido el apoyo mayoritario, debieran ser los primeros en el apoyo y los últimos en la crítica, para demostrar que realmente esa contraposición de personas y de proyectos se salda desde la unidad. De lo contrario, es un ejercicio suicida el hacer esa clase de procedimientos internos. Mira que enhorabuena, muchas gracias. A ti también te toca integrar, por supuesto, a todos los demás, y espero que por este camino el Partido Socialista en Madrid consiga recuperar las cotas de apoyo popular que tuvo en otros tiempos. Pero a mí me habéis invitado a hablar de la Constitución y de Europa en una fecha señalada, porque estamos en las vísperas de celebrar el aniversario de la Constitución y porque estamos en las vísperas de que se inicie en Cataluña una campaña electoral que será sin duda la más importante de la historia política moderna de Cataluña, porque de ella va a depender que vuelva a haber un gobierno proindependentista o que no lo haya. Y eso va a exigir mucho trabajo por parte de todos, para conseguir que los socialistas catalanes, no solo, lo acabo de grabar ahora en un vídeo de saludo al acto que tendrá lugar mañana, no solo para que consigan atraer hacia sus filas a aquellos decepcionados del proceso, hacia aquellos que estuvieron empujando el proceso y que ahora se han desenganchado porque han visto que no lleva a ninguna parte, entre ellos los demócratas cristianos de la extinta Unión, sino también a aquellos que dejaron de votarnos habiendo sido nuestros votantes tradicionales, porque no estuvieron muy seguros de cuál era nuestra posición con respecto al independentismo. Si os fijáis en las pasadas elecciones, donde el socialismo catalán perdió más votos fue en sus áreas tradicionales de voto, en el entorno metropolitano de las grandes ciudades, donde se concentra la población que no tiene el catalán como lengua materna, que procede de la emigración de una o varias generaciones y de estratos de renta medios bajos y que además no ve TV3. Pues esta gente, donde se reúnen estas tres características, fueron los que no fallaron, los que nos faltaron. Allí se produce una caída del voto socialista por parte de gente que vota a otra opción política, ciudadanos, que no les representa en absoluto desde el punto de vista socioeconómico. Socioeconómicamente no es el partido que representa a las clases trabajadoras, si se puede todavía hablar en esos términos, y perdón, no lo representa. Es un partido de centro liberal con unos planteamientos socioeconómicos que en principio no tienen por qué atraer a los señores de Hospitalet o de Cornellá o de Santa Coloma. Y sin embargo, allí sacaron un resultado excepcionalmente bueno que se correspondió con uno excepcionalmente malo del Partido Socialista. Entonces, el mensaje que acabo de grabar ahora es decir, sí, está muy bien que intentemos recoger a la franja neoindependentista, soberanista, nacionalista, supremacista, llamémosle como queramos, que los intentemos atraer porque hay que disminuir su voto, pero intentemos también recuperar el voto que perdimos de nuestros votantes tradicionales que se fueron porque pensaron que para poner un dique frente al independentismo había quien manifestaba más consistencia y más firmeza. Bueno, creo que ahora el socialismo catalán tiene las cosas más claras, no después de haber perdido una parte muy importante de sus cuadros y un 20% de sus votantes, pero lo que queda es una base más sólida para afrontar el reto que tenemos por delante. De manera que la historia ha querido que coincidieran en un mismo momento del tiempo la celebración de la Constitución, del aniversario de la Constitución, con el inicio de una campaña de trascendente importancia para Cataluña y de rebote para España. O sea que celebramos una cosa y nos armamos de ánimos, gracias por tus palabras, en la contienda electoral en Cataluña. Cuando hablo con mucha gente en Cataluña, sobre todo con los jóvenes, tienen una visión de la Constitución absolutamente caricatural. Para ellos, que han sido bombardeados con una intensa propaganda al respecto,
La Constitución del 78 fue una claudicación frente a los poderes fácticos del momento. Un poco más o menos, la caricatura es que los padres de la Constitución estaban en una habitación al lado de donde estaban los jefes del Estado Mayor de los ejércitos, que les pasaban notas diciendo cómo tenían que redactarla. O sea, la caricatura es: esa Constitución es una Constitución que nació, que fue alumbrada por los poderes fácticos del momento, entre ellos el poder militar, que dictó los elementos fundamentales de la misma, donde no se reconoció la pluralidad nacional del Estado y tantas cosas. Fue una abdicación de la izquierda. Esto es un estereotipo que circula, algunos intelectuales que tienen una cierta edad y por lo tanto saben de lo que hablan, lo propagan, y los jóvenes adanes que han llegado al mundo y con ellos empieza la historia, la repiten incesantemente. Esa no es una constitución que podamos aceptar porque nació como nació, en un momento, bueno, pues en el que la voluntad popular estaba maniatada por los restos del franquismo. Y ahora, desgraciadamente, con la desafortunada intervención del gobierno de Rajoy el 1 de octubre, con las fuerzas del orden intentando la misión imposible de evitar por la fuerza la celebración de este pseudo-referéndum, ha resucitado en la prensa internacional el discurso de la España franquista. Ha resucitado, y especialmente la prensa anglosajona, nos vuelve a describir como un país inquisitorial, represivo, donde no existe separación de poderes, donde los jueces dictan sentencias al dictado del poder político, una imagen que recuerda la leyenda negra. Y como Felipe II ya queda un poco lejos, pues ahora la refieren al extinto régimen franquista como si en España no hubiera dejado de serlo nunca. Y claro, frente a eso habría que reaccionar, y no hay suficiente reacción. No hay suficiente reacción para explicar que, oiga, España sí, tuvo un pasado franquista, pero no banalicemos el franquismo. No me cuente usted que lo que pasa ahora es el franquismo. A buenas horas, los dos Jorges hubieran podido hacer el paseillo que hicieron como si fueran toreros o estrellas del rock a la puerta de la Audiencia Nacional, aplaudidos por la gente camino del juicio. A buenas horas hubieran podido hacer eso en tiempos de Franco. A buenas horas Junqueras podría estar haciendo discursos y escribiendo cartas desde la cárcel en tiempos de Franco. No, por favor, digamos las cosas como son. El franquismo son centenares de miles de personas en campos de concentración. El Tribunal de Orden Público dictó 5.000 sentencias graves contra la unidad del espíritu nacional. Cuando oigo a intelectuales españoles decir que la Audiencia Nacional es hoy la heredera de los tribunales del orden público del franquismo, que se me abren las carnes, ¿no? Porque, ¿por qué contribuir al desprestigio de un país cuyos estándares en materia democrática, medidos y valorados por los centros que hay en el mundo que estudian estas cosas, nos colocan el ranking bien por encima del Reino Unido o de la propia Bélgica? Yo creo que no tenemos que tener ninguna clase de complejo ni condescendencia hacia esas críticas. Nuestro sistema político tendrá sus defectos, pero compite con cualquier sistema político democrático en el que al respeto y a las libertades se refiere. Sin embargo, y hay que reconocerlo, y es lamentable que sea así, clasificamos muy por debajo en cuanto a estándares sociales se refiere. En lo que se refiere a los indicadores socioeconómicos, estamos muy mal clasificados. Los últimos datos señalan que España es el tercer país por la cola en Europa en materia de desigualdad. Y el país donde la desigualdad ha crecido más con la crisis. En todo lo que se refiere a las condiciones laborales, a la distribución de la renta, el acceso a los bienes públicos, clasificamos muy mal. No me diga usted que nuestra democracia formal de representación política y de respeto a los derechos humanos, la rule of law que dicen los británicos, no es respetada. No, ese no es precisamente nuestro principal problema. Tenemos dificultades y carencias, pero no somos en absoluto una democracia de segunda, como dice Mas y los independentistas catalanes. Es que la democracia española es una democracia de baja intensidad. ¿Por qué? Porque no reconoce el derecho a la autodeterminación. Toma, como la alemana, y como la italiana, y como la francesa, y como la de Estados Unidos,
que no son precisamente democracias de baja intensidad, digo yo, ¿no? Pues esas 4 tampoco lo reconocen, porque se definen como países unitarios. Y tampoco el Reino Unido reconoce el derecho a la autodeterminación. Si lo reconociera, los escoceses ya estarían haciendo un segundo referéndum. Pero si no lo hacen es porque tienen que pedir permiso a la señora May. Y la señora May dice, ahora no toca. Bueno, pues hay que pedir permiso para hacer algo, es que no tienes el derecho de hacerlo, porque si lo tuvieras no pedirías permiso. Y ni siquiera en Canadá, tampoco. Lo que pasa es que allí la Constitución no define el país como un país unitario y han podido hacer 2 referéndums hasta que el Tribunal Supremo dijo, un momento, la separación de una parte del país no se puede decidir por un voto de diferencia. La mitad más 1 no basta para una decisión de esa trascendencia. Si ustedes quieren la independencia, tendrán que conquistarla por mayoría calificada, como decimos en Europa, para las cosas que son realmente importantes. Desde luego, desde entonces no ha vuelto a haber ningún otro intentón, ni intentiva, entre otras cosas porque en Canadá ganaron las elecciones los partidos no independentistas y empezaron a hacer una tarea distinta para que la población no recibiera todos los días, como ocurre en Cataluña, el mensaje de que España es un Estado fallido, que cuanto más pronto nos alejemos de él mejor, que España lleva 300 años dominándonos, primero que no nos entiende, después que no nos quiere, después que no nos roba y ahora que nos reprime. O sea, toda una serie de verbos que demuestran que el Estado español todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta, está pensando de qué manera puede perjudicar a Cataluña. Si yo viviera en Cataluña y alimentara mi cerebro y mi espíritu viendo TV3 y oyendo la RAC, yo también sería independentista. Seguramente, porque al final uno acaba asimilando los mensajes que recibe y creerme, las identidades no crecen en los árboles. Las identidades son el resultado de una construcción social. La identidad se construye en la escuela, se construye leyendo los periódicos, viendo la televisión, recibiendo los mensajes de las corporaciones públicas, participando en la vida política. Y en Cataluña ha habido un proceso de construcción de la identidad nacional como algo contrario y contrapuesto e incompatible con la identidad española que ha acabado dando los frutos que ahora se están recogiendo. Creerme, la división es tremenda en el seno de la sociedad y va a costar mucho trabajo reconstruir el proceso de sellar esas heridas y esos enfrentamientos. Va a costar mucho tiempo. En Canadá han tardado más de 20 años en restañar esas heridas. Y, por supuesto, habrá que pasar por reformas constitucionales que serán más difíciles de lo que parece que aceptamos y entendemos. Pero creo que antes de hacer las reformas constitucionales hay cosas que se pueden hacer sin reformar la Constitución y que los gobiernos de turno, esperemos que pronto haya uno socialista, hubieran debido hacer y tienen que hacer rápidamente, que es identificar los problemas que son reales, y resolverlos, y muchos de ellos no necesitan reformas de la Constitución. Y luego identificar los problemas que son imaginarios. Y como son imaginarios no se pueden resolver, porque si no existen no se pueden resolver. Pero la gente cree que existen, entonces hay que desmontar esa creencia con la argumentación, con una tarea pedagógica que necesita instrumentos, necesita medios de comunicación y necesita lo que no se ha hecho hasta ahora, una labor de pedagogía permanente, de explicación de por qué buena parte del discurso independentista se basa pura y simplemente en falsedades. Pero ya sabemos que hoy en día, hoy más que nunca, la percepción es la realidad. La realidad no existe en política, lo que existe es la percepción de la realidad. Para un ingeniero lo importante es la realidad, Si tú dibujas un avión muy bonito pero no vuela, no vuela. Ah, pero me gustaba mucho, sí, te gustaba mucho, pero no vuela. Mientras que en política lo importante es la percepción, lo que la gente entiende que es verdad, aunque no lo sea. La política no consiste en tener razón, consiste en que te la den. Consiste en tenerla, no es una clase de matemáticas, consiste en que los demás aceptan que la tengan. Y en Cataluña durante mucho tiempo no hemos participado en el debate de las razones para que la gente entienda las posiciones. Ha habido una abdicación colectiva. Hemos dejado que lloviera sobre las conciencias todo el día la lluvia fina que ha acabado produciendo que media sociedad catalana no se siente parte del proyecto político español.
no se siente parte. Y eso es lo más grave, no sentirse parte de. Y ahí es donde entra Europa, el liza. Porque los independentistas no lo saben, pero su proyecto es contrario a los valores europeos. No es que los tratados digan que la Cataluña independiente no sería parte de la Unión Europea, que lo dicen, y se lo han dicho 35 veces, hasta que al final se han dado cuenta de que era realmente así. No es un problema jurídico, no es un problema formal, es un problema mucho más profundo, es un problema de los valores que animan el proyecto europeo. Y ellos, que se sienten más europeístas que nadie, hasta antes de ayer, cuando empezaron a decir que, bueno, que esta Europa quizá no nos convenga, no se dan cuenta de que el proyecto europeo se basa fundamentalmente en el respeto a la ley y en la solidaridad. Que ejerceremos mejor o peor, pero esos son los principios sobre los que se basa. Y su proyecto, como el del Brexit, se basa justo en lo contrario. Cuando no nos interesa la ley, nos la saltamos, y la solidaridad está en cuarentena porque solos nos lo montamos mejor, supremacismo, yo soy mejor y por lo tanto déjenme ustedes solo, que me organizo mejor, que si tengo que compartir con estos, que son diferentes, y cuando uno dice que uno es diferente es porque se cree que es mejor, porque nadie dice que es diferente porque es peor, ¿no? Yo soy diferente de ti y eso quiere decir que soy mejor que tú, porque si no, no diría que soy diferente, ¿no? Y en segundo lugar, porque tendré más dinero. Primero, yo tengo más autocapacidad de organización y además, si me separo de ti, tendré más recursos para mí. Ese es el discurso que había en los autobuses de Londres, ¿no? Cuando el Brexit, esas banderolas que decía 350 millones de libras más cada semana. Estaba Londres llenos de estos anuncios, 350 million pounds. Y eso es el equivalente de un hospital nuevo para el sistema de salud cada semana, que es el mismo discurso calcado al que hacía Junqueras con sus 16.000 millones al año. Era el mismo. Yo tendré más dinero porque lo que te doy a ti me priva a mí de unos recursos que bien usados nos permitirían a todos ser, en Junqueras dicen sus discursos, todos tendríais la hipoteca de vuestra casa pagada, si fuerais independientes. Todos tendríais vuestra hipoteca pagada y otras ventajas más. Son contrarios al ideal europeo. Y el escudo de la nación, somos una nación, de alguna manera linda por una parte con el reconocimiento identitario, pero de otra parte es un tanto predemocrático, porque la nación históricamente es el sustituto de Dios. Déjame que me explique. Antes de la Revolución Francesa, el rey tenía origen divino. Era Dios el que delegaba su poder en la tierra, en el monarca. Y la Revolución Francesa cambia a Dios por la nación. Ya no es Dios, es la nación el originario del poder político. Pero eso es predemocrático. La nación existe antes de la democracia. La nación no tiene todavía una representación democrática. Sustituye al poder divino, pero todavía no es la encarnación del poder político organizado a través de la representación política que ejercemos en democracia. Y eso es lo que creo que hay que poner énfasis en el debate que nos traemos sobre la nación, la plurinacionalidad y demás consideraciones un tanto abstractas y en las que a veces nos perdemos y sin ir a lo fundamental de la historia, porque a mí me parece muy bien el reconocimiento identitario, me parece muy bien que se reconozca la existencia de la nación, pero me parece más importante que dentro de la nación se viva de acuerdo con los principios de la justicia. Me parece más importante que dentro del cuerpo que representa la nación se vive de acuerdo con los principios de la justicia. Y muchas veces la invocación a la nación se hace precisamente para tapar el debate social sobre el reparto justo y equitativo de las fuentes del progreso. Y eso nos lleva otra vez a Europa. Ayer en Lisboa los socialistas celebraban los líderes un consejo, en un momento en el que incluso los europeístas más optimistas y más entusiastas y los que ven la botella siempre medio llena, y Carlos Carnero es uno de ellos, porque no he visto una persona que combata con tanto entusiasmo y tanto optimismo la idea de Europa, empuje la idea de Europa, incluso creo
No podemos dejar de sentir que hoy hay países del Este que no practican los valores de la Unión en su práctica política y que seguramente si ahora no fueran miembros de la Unión no les dejaríamos entrar. Estoy pensando en, todo el mundo lo tiene en mente, Polonia y Hungría, que si no fueran ya, porque están dentro, pues probablemente no pasarían el examen de entrada. Esos países que practican democracias aliberales, dicen ellos. Eso por una parte. Por otra parte, el Brexit ha mostrado que la Unión puede echar marcha atrás. Creo que es un error histórico de los británicos, pero no deja de ser también la constatación de que el ideal europeo se encuentra con el rechazo de los pueblos. Equivocados, decimos. Sí, vale, de acuerdo, equivocados. Mal informados, sí, vale, mal informados. Pero es lo que han decidido. No ha hecho mancha de aceite, no se ha extendido a otros países. Yo creo que alguien temía que fuera un contagio, que fuera a haber un efecto contagio. Yo creo que ha habido un efecto vacuna. Más que un contagio ha sido una vacuna, porque los demás países han dicho, anda, esto no es tan fácil como parece, y más bien parece que se están arrepintiendo de lo que han decidido. Pero ahí está, un discurso antimovilidad, un discurso anti-emigración, un discurso anti-solidaridad, ha hecho mella en un pueblo que, hombre, pues, nos guste o no, es hoy uno de los pueblos más educados y con mayor experiencia y tradición democrática del mundo. Bien, pues ese pueblo ha preferido andar solo por el mundo que no compartir su futuro con los demás países de Europa. Y dentro de este conglomerado, pues la socialdemocracia, ¿para qué no reconocerlo? No vive sus mejores horas. Lo que se dice hoy en Europa es que Renzi se está aproximando a Macron para constituir una especie de nueva tercera vía, una especie de movimiento de centro progresista, liberal, reformista, que picotee en la derecha y en la izquierda para encontrar lo mejor de cada casa y hacer una propuesta en las próximas elecciones europeas de amplio espectro que puede competir con la socialdemocracia a poco que nos descuidemos y que frente a la derecha pura y dura tradicional aparezca una fuerza que de alguna manera puede ser un remedio de la tercera vía, que en su día representaron Blair y Schröder, pero adaptada a los tiempos del presente y con líderes como Macron y como Renzi. Es muy significativa la aproximación de Renzi a Macron, ¿no? Que están buscando un hueco entre lo que son los partidos políticos tradicionales, distinto de ese populismo que ha crecido con la crisis, que son Cinque Stelle en Italia y aquí el nuevo Pablo Iglesias. Yo dije hace unos meses, y me está dando la razón la realidad, que Podemos iba a pagar muy caro su posición frente a la dinámica territorial de España, que iba a recibir un castigo severo por parte de sus electores, esa actitud ambigua de, bueno, sí, no somos independentistas, pero la soberanía es troceable. Cataluña es soberana, y si Cataluña es soberana, oiga, ¿por qué no lo es Murcia, ¿no? O sea, en cualquier región de España, si una lo es, ¿por qué las otras no lo van a ser? Ah, sí, todas tienen derecho a definir su futuro libremente, y eso hay que recogerlo en la Constitución. La Constitución tiene que reconocer el derecho al libre ejercicio de la autodeterminación por parte de los territorios que componen el Estado. Y el otro día, rebuscando en la biblioteca, encontré un libro de Soletura, que en paz descanse, donde en uno de sus capítulos decía: ¿qué Estado moderno puede subsistir si tiene pendiente de su cabeza permanentemente la espada de Damocles de que cualquier territorio pueda en cualquier momento, por las razones coyunturales que sean, plantear la salida de esa unión política? Ningún Estado moderno puede subsistir en estas condiciones, decía Soletura, y creo que tiene mucha razón. Creo que no tenemos que tener ningún complejo de no ser suficientemente democráticos, de no respetar el derecho a la libre elección del destino de cada pueblo, en la medida en que en todos los estados modernos la configuración política define unas coordenadas para modificar esa unidad que no pueden ser violentadas. Y ayer lo volvía
a decir el vicepresidente de la Comisión en Lisboa. Se pueden cambiar las normas, pero la Unión Europea no aceptará nunca que la norma constitucional de un Estado democrático sea violentada por un grupo étnico-lingüístico, nacionalista, llámele usted como quiera, que crea que es depositario de un destino distinto del de los demás. No será fácil resolver esto, porque cuando yo discuto con los independentistas y les planteo Europa en estos términos, digo, Europa es sobre todo la rule of law, pero la rule of law es la rule of law, te guste o no te guste, y la solidaridad. La respuesta que encuentro en muchos de ellos es, ¿y por qué tengo que ser yo más solidario con un extremeño que con un marroquí? ¿Por qué tengo yo que ser más solidario? ¿Por qué me tengo que despertar por las mañanas apiedándome de la región más pobre de España y no por la región más pobre del norte de África? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no me siento parte de esta colectividad política. Si los seres humanos me preocupan, pero no más los españoles que los demás. Y esa es una de las partes del problema. ¿Cómo administramos la solidaridad? ¿En qué dimensiones geográficas y a qué colectivos humanos la aplicamos? La solidaridad dentro de los europeos es bastante limitada. Tenemos un presupuesto que es el 1% del PIB. En eso medimos nuestra solidaridad en términos financieros. Entre los españoles es del 35-36% del PIB. A nivel mundial no llega al 0,7% del PIB. Claro, entre el internacionalismo que dice que somos hermanos de todo el mundo, pero practicamos muy poco la fraternidad, y la vecindad más inmediata, de la cual nos sentimos casi como en una tribu o en una familia, muy próximos al vecino, pero no queremos saber nada del que está unos cuantos kilómetros más allá, está el ideal de integración europea en una área territorial que pretende extender al mundo los valores en los que se basa. Pero tampoco seamos angelicales, lo has dicho, la fuerza y la justicia. Pascal, bueno, yo que no soy filósofo, hay algo evidente. La justicia sin la fuerza es meramente declarativa. O sea, si yo emito una sentencia o pongo una multa de tráfico y no tengo ninguna capacidad coercitiva de hacerla efectiva, la justicia carece de sentido. La justicia sin la fuerza es inoperante. La fuerza sin la justicia es peor. Pero cuidado, no nos pongamos en plan angelical y pensemos que puede existir la justicia sin la capacidad de exigir su aplicación. Y eso probablemente es lo que nos falta a los europeos, que hemos hasta ahora querido ser un soft power, un poder blando que predica con el ejemplo, que exige el respeto a valores que no siempre practicamos, pero que no pretendemos, quizá porque estamos escarmentados de nuestras guerras coloniales y de nuestro pasado imperial, no pretendemos apoyar nuestros valores con una cierta capacidad de intervenir en la escena mundial usando la fuerza. Esto también tiene sus límites. Y si alguna razón tiene Trump en la crítica a los europeos, es que hasta ahora hemos estado viajando gratis en la capacidad militar de Estados Unidos y que no aseguramos nuestra defensa, que es mucho mejor gastar en seguridad social que en seguridad militar. Y desde luego nadie va a ganar unas elecciones diciendo que quiere aumentar el gasto militar, pero todo el mundo recibiría aplausos si dijera que quiere aumentar la seguridad nacional. Vale, y oiga, ¿y qué diferencia hay entre las dos cosas? Si quiere usted tener más seguridad, pero no quiere gastar más en defensa, ¿dónde acaba la seguridad y dónde empieza la defensa? Y eso también requeriría de los europeos una cierta reflexión sobre el papel que queremos jugar en el mundo. Yo siempre lo digo, somos muy pocos, somos el 6% de la humanidad, el 6% de la humanidad, ¿os dais cuenta? Solo 6 de cada 100 somos europeos. Al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial éramos el 25% de la humanidad. Cuando un colectivo humano pasa de ser el 6 a ser el 25 en el tan corto espacio de tiempo, algo le pasa. Somos muy viejos. Tenemos una edad media que es el doble de la edad media de la gente que nos rodea desde Gibraltar hasta el Cáucaso. Y somos muy dependientes porque importamos el 70% de la energía que consumimos. Bueno, ser pocos, viejos y dependientes no es ninguna receta de futuro.
deberíamos entender que necesitamos un cierto impulso demográfico, y eso lo podemos conseguir, como han hecho los suecos, haciendo que la maternidad sea un servicio público que sea compensado como tal. No, es verdad, no me aplaudáis, porque yo no, simplemente digo que Suecia era el país que tenía la natalidad más baja de Europa, y ahora es el país que la tiene más alta de Europa. ¿Y eso qué ha pasado? ¿Que de repente a las mujeres suecas les ha dado por ser madres? No, que les han dado toda una serie de ayudas, de garantías en la carrera laboral, no solamente de ayudas económicas, sino también en servicios de acceso a guarderías, para que no sea incompatible la maternidad con la vida profesional y personal. Bueno, pues o hacemos eso o aceptamos emigrantes. Lo primero lleva un tiempo. O sea, cambiar los ritmos demográficos no se hace de la noche a la mañana. Y la aceptación de los inmigrantes plantea problemas de integración sociocultural que son cada vez más grandes. ¿Por qué? Por el miedo. Por el miedo. Los europeos tenemos miedo. El Brexit también es un reflejo del miedo, del temor al otro. Cuando yo veía las propagandas que se hacía en Londres diciendo pronto pasarán las pateras por el Canal de la Mancha, ¿no? Los que pasaban un reportaje sobre los sirios llegando a las islas griegas y te decían que eso pronto ocurriría en las islas del canal. Bueno, no se ha visto nunca una patera en el Canal de la Mancha, ¿no? Y los pobres sirios, hasta llegar al Canal de la Mancha, anda que no tienen que nadar. Pero ese reflejo del miedo al otro, que viene a perturbar mi vida, que viene a instalar mi vecindad, que altera mi identidad, mis pautas culturales, eso es algo que los europeos les da miedo, yo lo he percibido cuando me dialogo con muchos de mis colegas en los encuentros universitarios, etcétera. El sentimiento que hay es, nos hemos abierto demasiado, la apertura ha sido excesiva y ahora tenemos que cerrarnos para preservar nuestros empleos, pero también y sobre todo para preservar nuestra identidad, que está puesta en peligro como consecuencia de que llega demasiada gente y demasiado diferente. Eso también está en la base del problema de Cataluña. Cuando una expresidenta del Parlament de Cataluña le dice a Inés Arrimadas, si no estás d'acord amb el procés, vuélvete a Cádiz, está reflejando exactamente el mismo rechazo al otro, al distinto, y no tan distinto, santo Dios, si Inés Arrimadas es diferente, tan diferente que merece tener que ser expulsada si no comparte los principios políticos, imaginaros lo que puede producir de temor cuando el que te causa el temor es alguien radical y absolutamente diferente en todos los aspectos de su configuración cultural. De manera que el reto que tenemos por delante los europeos es extraordinariamente grave en el aspecto más vitalmente político, que es la coexistencia con el diferente. Hemos conseguido superar el antagonismo franco-alemán. Hemos conseguido superar ese antagonismo identitario que conducía a las masacres una vez cada 20 o 30 años. Todavía no hemos conseguido construir una identidad más común. Hemos superado el antagonismo de los demos, pero todavía nos falta mucho para que consigamos superarlo a nivel europeo y construir un demos del que nos podamos sentir partícipes. Y no nos debería extrañar, porque no lo hemos conseguido tampoco en España. No lo hemos conseguido todavía aquí, que llevamos no sé cuántos cientos de años de historia en común. Por lo tanto, los valores que animan el internacionalismo, de lo que los socialistas hemos querido ser siempre heraldos, están hoy más necesarios que nunca, son muy más necesarios que nunca, más necesarios que nunca, porque el mundo se abre más y las tendencias a cerrarse están allí. Lo de Cataluña es una reproducción en pequeño de lo que son los populismos de corte identitario. Es la expresión de otros populismos que tuvieron nombres más trágicos en nuestra historia, porque reúnen todas las características que hoy servirían para definir los movimientos populistas a escala que supera la región. Y bueno, y eso debe ser un acicate y un estímulo para que los socialistas trabajemos mejor en ese ideal superador de las diferencias y de las fronteras y el establecimiento de vínculos
solidarios no solo con el vecino, sino a escalas mayores. Ojalá que seamos capaces de hacerlo. Vamos a ver qué es lo que pasa el día 21. Esperemos que no haya otra vez un gobierno de corte independentista, porque hay que ver el fracaso tan estrepitoso y el daño tan grave que se le ha hecho a la sociedad catalana. Hay que ver cómo se ha cumplido todo lo que decían que no iba a ocurrir. Europa no nos reconoce, ningún país nos reconoce, 2.500 empresas se van, la demanda de productos del mercado español cae un 30%, todo lo que habían dicho que no iba a ocurrir, ocurre corregido y aumentado. Y además con el añadido del ridículo, ¿no? Una gente que declara la independencia y se van de fin de semana. Declara la independencia, no les da tiempo ni a arriar la bandera española del Parlamento, se van de fin de semana y el lunes no aparece nadie por la oficina. Vamos, realmente es que es de tribulete la historia, ¿no? Y sin embargo todavía hay gente, riámonos un poco, porque merece reírse un poco, que sigue diciendo que todo eso está perfectamente bien y bien calculado además, y que Puigdemont en Bruselas es lo mismo que De Gaulle en Londres, que se fue allí para dirigir la resistencia contra el invasor. No, sí, cuando ves a gente educada y culta que te dice estas cosas y se las cree, te das cuenta de que hay un proceso de efervescencia intelectual, por no llamarle de otra manera, que merece algo más que una explicación, en algunos casos casi merece una terapia. Compañeros y compañeras, yo estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de hilvanar unas cuantas ideas al respecto. Solo quisiera transmitiros unas palabras de ánimo en la difícil tarea que es socializar la política, que creo que eso es lo que peor hacemos. Creo que la tarea más importante que tiene por delante los movimientos socialdemócratas es socializar la política, hacer que sea un instrumento de participación activa de todo el mundo y no solo de los militantes comprometidos con la organización. Y en eso te deseo a ti y a todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista Madrileño. Perdonadme, pero las neuronas están ya condicionadas por los recuerdos más que por la actualidad. Muchísimas gracias por vuestra atención y muchas gracias. Bueno, para finalizar, quiero decir que sinceramente salimos cargados de argumentos para seguir defendiendo y mejorando nuestra Constitución y la Unión Europea. A tenor de lo que hemos podido escuchar por los tres ponentes, nunca podrá decirse que a los socialistas nos faltan razones, voluntad y compromiso. Mil gracias por vuestra asistencia, buenas noches. Os invitamos también a participar el día 9 a otro acto que realizamos o organizamos conjuntamente la Organización Regional, la Federal y con la UGT, el día 9 en el Cementerio Civil en homenaje a Pablo Iglesias en el aniversario de su fallecimiento. Y ahora, bueno, pues una triste noticia que ya veo que todos habéis conocido. Ha fallecido nuestro amigo y compañero Manolo Marín, muy joven, a los 68 años de edad. Os pedimos un minuto de silencio en honor y en recuerdo a este gran compañero y amigo Manolo Marín. Bueno, y ahora un fuerte y cálido